Ok, ahora sí. Comenzamos otra vez. Bueno, entonces el primer punto del proyecto es tener un servidor web que no es otra cosa más que un socket que utiliza protocolo TCP y HTTP, el cual puede enviar un archivo de tipo torrent. Este archivo de tipo torrent va a ser escrito en un formato JSON para este ejemplo de referencia. Entonces, número uno, aquí necesito que el código de este nodo sepa leer archivos JSON, generar archivos JSON y obviamente tenga la capacidad de abrir un socket, pues para enviarlo al nodo que en este caso le solicite la información. Así es como empieza el proyecto, ¿no? Entonces, este primer nodo tiene que tener información previa y tiene que tener comunicación con varios trackers. ¿Para qué? Pues para que él pueda estar enviando la información a los nodos de quién está conectado o a dónde tiene que conectarse cuando solicita un archivo. Entonces, bajo ese sentido, nosotros necesitamos en el código revisar que tenemos para este ejemplo de referencia, pues varios archivos, ¿no? Quiero hacer referencia ahorita para esta vez, recordar que el archivo en general nosotros lo vamos a conocer, a manejar como un flujo de bytes. Esto es realmente así como lo tenemos que manejar para poder transferirlo, ¿no? Sin embargo, esta transferencia se tiene que hacer bajo algún formato y ese formato pues va a ser el archivo torrent, ¿no? Este archivo, donde vamos a decir cuántas piezas, cuál es la última pieza, etcétera, ¿no? De hecho, déjenme, mejor ponemos ese del video para que sea con esa referencia. Si se fijan cuántas piezas son, 408, ¿no? O sea, tengo este archivo de video y cuando ya lo pasé a JSON, aquí me dice son 408, esta es la última pieza, va a estar en esta carpeta, el tracker lo voy a ubicar en la dirección IP, que en este caso es localhost. Cuando ya esté en una red, pues tendré que cambiar esto por una IP, ¿no? O por el nombre de un programa, ¿no? Después me dice que se llama video MP4, luego viene la cadena del checksum, que en este caso pues va a ser para verificar que los pedazos llegaron de manera correcta, ¿no? El puerto del tracker y el ID de este torrent, ¿no? Entonces, esto es lo primero que necesito que visualicemos. Así está el flujo de bytes, pero así va a quedar convertido para un archivo que en este caso es el de video. El archivo torrent, pues pesa poquito, pesa 14K, pero el archivo de video pesa 41 megas, ¿no? Entonces, ya entendiendo esto de que así voy a tener que trabajar, entonces me queda más claro que aquí este servidor web tiene que hacer estas tareas de convertir los archivos fuente a un formato JSON y este archivo JSON, o sea, no va a transferir obviamente 41 megas, va a transferir únicamente 14K para aquí, para avisarle. O sea, esto inicia, recordemos que el peer le dice, oye, quisiera descargar tal archivo, y el torrent y el servidor web le entrega los archivos torrents para que él como peer los lea y entonces decida o sepa a dónde conectarse, ¿no? Como en este caso, ¿a dónde me tengo que conectar? Bueno, me tengo que conectar al puerto del tracker 5000 y el tracker está ubicado en localhost o en la IP que yo aquí haya indicado, ¿no?
Entonces, así va a funcionar esto. Yo puedo simplemente pensar que el servidor web ya tenga los torrents creados, o sea, el archivo torrent, o generarlos, como aquí ocurre en este caso que estamos presentando en este ejemplo, y luego los torrents sean los que se envíen, ¿no? 41K como vimos aquí. Muy diferente a pensar que transfiéramos por el socket los 40 y tantos megas. Obviamente lo que sí va a venir después y que ya revisamos es que una vez que yo ya extraje la IP del archivo torrent y el puerto, pues voy y me anuncio con el tracker, ¿no? Y ya le digo, pues, soy fulano. ¿Cómo es que me anuncio? Esto de que se anuncia, ¿qué significa? Pues significa que le estoy enviando otro archivo JSON, ¿eh? O en su defecto estoy enviando unas cadenas de texto donde venga mi nombre, mi IP. Recuerden que incluso le tengo que mandar mi lista de archivos que voy a compartir y obviamente los archivos que estoy buscando para que él me responda con esa lista de peers, ¿no? Pero inicialmente este se anuncia, es enviarle todos los datos, ya sea en un archivo JSON o si ustedes deciden enviárselo como una cadena de texto, ¿sí? ¿Hasta aquí voy bien, Mauricio? Sí, profe. Ok, perfecto. Entonces, viendo ya el código, me voy a ir a la parte del torrent, ¿sí? Este torrent es obviamente el archivo que va a generarme o a construir el torrent, ¿no? Estoy hablando, reitero, estoy hablando de que tengo este archivo de video.mp4 y lo quiero transformar a su equivalente en torrent. Entonces, para eso voy a necesitar una biblioteca, que es la biblioteca de JSON, para transformarlo a formato JSON, y bibliotecas de entrada, salida y de seguridad. Número 1, necesito definir el tamaño de cada pedazo del archivo. Este archivo, el video MP4, yo voy a definir en cuántos pedazos lo voy a dividir. Si voy a leer pedazos de 10K, de 20K, de 1K, de 100K, de lo que nosotros definamos. Aquí si ustedes ven, pues estamos hablando de 102.400 bytes. Ese es un tamaño que tú puedes definir. Obviamente en la literatura, pues es un pedazo recomendado, ¿no? Que ese sea el tamaño de los pedacitos en los que vas a dividir el archivo. Aquí para propósitos de este ejemplo, se define una variable estática que lo que va a tener aquí, como ven en el comentario, es el número de conexiones concurrentes. O sea que le voy a decir que a este archivo torrent solamente se pueden conectar o lo pueden estar procesando 10 nodos de manera simultánea, ¿sí? Entonces, bueno, eso obviamente también es una regla o un criterio que tú vas a definir. Y finalmente voy a tener también otra variable para indicar que el algoritmo hash que voy a utilizar es el algoritmo MD5. ¿Alguno de ustedes ya conoce el algoritmo MD5? Sí, ¿Quién fue? Perdón, no alcancé a ver. fui yo. ¿Nos puedes platicar así muy rápido qué es el algoritmo MD5? Por favor, Jonathan. Lo he utilizado solo para hacer cifrados. ¿Pero para qué sirve? ¿Nada más para cifrar? Ah, si no mal recuerdo, también como para hacer estructuras, pero es que no sé cómo explicarlo. Ok, bueno. Ajá, ¿Alguien más? pero digamos que sí, es como una estructura, para así decirlo. Ok, gracias. ¿Alguien más que quisiera participar o que lo conozca? ¿No? Bueno, básicamente estamos hablando de que este algoritmo, sí, obviamente es un algoritmo descifrado, pero sirve
en este caso del ejemplo de BitTorrent, sirve para verificar pedazos corruptos o incompletos. O sea, queremos saber si la información llegó completa. Es un instrumento de verificación para saber que, oye, yo envié este pedacito 0100, ¿no? Por ejemplo. Ah, bueno, pues necesito este algoritmo para verificar que obviamente lo cifró y que en el transcurso del viaje no fue interceptado y modificado de tal manera que me hayan inyectado un malware o un troyano o algo así, ¿sí? Entonces, por eso se necesita este algoritmo MD5. Bien, ahora lo que viene es definir toda la estructura, las propiedades de este archivo que es el archivo de torrent. Si me regreso a mi anterior, a video torrent, aquí si ven, pues tengo las piezas, tengo las pis, tengo file path, y son cosas que aquí voy a tener también, de decir, necesito un ID, el tracker, cuál es el puerto del tracker, cuántos pedazos, ¿no? Que aquí dice pis. Aquí es pedazos, cuál es el último pedazo, el nombre, el archivo, cuántos pedazos he obtenido y obviamente el proceso, ¿no? de checksum para también estar verificando que todo llega de manera correcta o que ya terminé de recibir los bytes. Es decir, que yo ya dije, oye, te voy a enviar 400 pedacitos, pero obviamente no vamos a esperar hasta que llegue a los 400 pedazos del archivo, sino cada cierto tiempo o cada cierto número de bytes tendremos que estar viniendo a preguntar si todo va bien, si no, pues para que se retransmita, ¿no? Entonces, lo que sigue ahora es lo que se le conoce en cómputo como parsear, ¿no? Parsear es analizar un archivo, abrirlo. Entonces, si ven ustedes aquí, tenemos una ruta de tipo cadena y tenemos aquí que estamos mandando llamar a nuestra clase torrent, que es esta misma que está aquí, que es el constructor, ¿no? Lo primero es que creamos un objeto de tipo file para que ahí precisamente pueda acceder a esa ruta de directorio y saber que ahí está el archivo. Y enseguida creamos dos apuntadores para leerlo, para que apunte al inicio de lectura del archivo y otro precisamente para ir almacenando por pedacitos lo que voy leyendo, ¿no? Que en este caso, pues van a ser lecturas de línea, ¿no? Y aquí, pues eso es lo que ocurre, ¿no? Va preguntando si es diferente de null, entonces creo un objeto JSON, o sea, para crear este archivo, ¿sí? Y de ahí voy extrayendo, ¿no? A ver, ¿dónde está el ID? ¿Dónde está tracker? ¿Dónde está puerto tracker? O sea, de todo esto de aquí. Ah, aquí está el ID, aquí está el puerto tracker, etcétera, ¿no? Entonces, ya que hace eso, también pregunta por pieces, por las pis, por name, por file path, ¿no? Y luego enseguida hace un proceso de checksum. Ese proceso pues le permite saber que todo ha llegado de manera correcta. Y una vez que termina, pues cerramos tanto el lector como el archivo, ¿no? Que aquí está, ¿no? BR y FR, ¿sí? Y decimos aquí, o vamos, perdón, guardando el pedazo, ¿no? Que llevemos. Si se fijan aquí, voy a tener también un archivito que dice, perdón, una función que me va a ir verificando si la pieza es válida. Para eso voy a utilizar una clase que en este caso se llama mesas digest, ¿sí? Esa clase pues me va a ir permitiendo verificar que el fragmento del archivo llegó completo, ¿no? Ahorita más adelante, o si no en otra sesión, comentaremos cada una de estas clases, ¿no? Entonces, bueno,
Una vez que ya termine este proceso de verificación, ahora sí, comenzamos a revisar la parte del main. Lo primero que hacemos, dice aquí, pues es generar el torrent, ¿no? Preguntamos si a la hora de que se ejecutó este código, pusimos 3 parámetros y entonces arrancamos creando esta que es la variable general para tener el hash, o sea, el algoritmo de hash. Abrimos el archivo accediendo a esta ruta, ¿sí? Y enseguida, pues ya creo el archivo. Pregunto si este archivo existe o ya está disponible. ¿Alguna idea de por qué tengo que hacer esto de preguntar si ya existe el archivo? ¿Por qué creen que pueda yo necesitar preguntar si ya existe el archivo? Para tener claro lo que estoy preguntando, es que yo estoy generando aquí en este paso el archivo de torrent. ¿Qué errores pueden ocurrir aquí cuando yo me conecto como peer y le pido el archivo torrent? ¿Quién me dice? Adelante, Ricardo. Bueno, se me ocurre que ya haya pedido el archivo y que ya lo tenga implantado, o que ya tenga un archivo con el mismo nombre y pueda causar confusión al sistema. Exacto, esos dos escenarios pueden ocurrir y nos falta uno. Muy bien, muchas gracias, Ricardo. Nos falta uno. ¿Cuál es ese escenario? Que aunque puede ser un archivo muy pequeñito, o sea que tú me digas como en este caso que estamos hablando de un archivo de 14K, puede ser que en la conexión se pierda la red, o sea, yo pierda la conectividad, yo peer A, y no lo reciba completo, o hubo un error en la transmisión y haya que volverlo a enviar. O en este caso, pues lo que estamos haciendo, como mencionó Ricardo, es, puede ocurrir que yo ya tenga ese archivo porque previamente lo había descargado o porque una casualidad yo tenía un archivo que se llamaba igual, o simplemente porque necesitamos verificar que si hubo previamente una petición y no se completó de manera adecuada, pues podamos darle el seguimiento, ¿no? Por eso aquí tenemos esta pregunta de que si existe el archivo, que si está disponible, y si existe, pues bueno, proceder a todo este procesamiento que ustedes ven aquí de obtener el nombre, ¿sí? Obtener donde tenemos, en este caso, el punto, la posición, calcular la cantidad de fragmentos y el tamaño del último fragmento e irlo guardando en estas variables por el pedazo del tamaño, ¿no? No me voy a detener mucho en esto porque en realidad esto nada más son operaciones para ir leyendo este archivo por pedazos, ¿sí? Con calma ustedes pueden ver en el video o detenerlo un poco y dedicarle un poco de tiempo a esto, ¿no? Obviamente, pues esta es una forma de fragmentar el archivo, pero no es la única. Tú puedes, con tu propio criterio, decidir cómo haces la fragmentación del archivo, tomar este como base o revisar en internet de qué otra manera, ahí en Stack Overflow o en GitHub, que hay muchos proyectos de estos, cómo hacen ellos la fragmentación y la lectura o verificación del checksum de cada pedazo en el que se fragmentó el archivo, ¿sí? Y luego, ya que ha pasado todo esto de el procesamiento con este archivo torrent, dice aquí pues que hay que obtener la dirección del tracker, ¿no? Me dice dónde va a estar el tracker, ¿sí? Y luego abro dos lectores y escritores para ese archivo de salida, para crear, como dice aquí, el archivo .torrent. O sea, estoy hablando que yo estoy diciéndole, lee este archivo porque quiero que generes
este archivo video.torrent. Por eso ustedes aquí ven que dice, en la carpeta torrents, ¿no? Carpeta torrents. Y le vas a agregar el nombre del archivo más le vas a agregar un punto torrent, ¿sí? Y enseguida empieza la lectura de acuerdo a todos estos parámetros que ya vimos que contiene el formato de torrent, ¿sí? De esa manera, pues dice aquí, generamos un ID único para todo ese torrent, lo guardamos en el archivo, decimos que el torrent está creado. Si no hay excepciones, obviamente excepciones de que yo no haya podido abrir el archivo, de que no tenga permisos, etcétera, etcétera. Si nada de eso ocurre, pues lo que seguiría ya nada más sería asignar, dice aquí, un identificador, ¿sí? Aquí está mal, un identificador, ¿sí? Donde yo voy reseteando, por así decirlo, todos los mensajitos con los que voy trabajando, ¿no? A través del hash de este mensaje que le estoy utilizando, pues para de alguna manera, pues tener un cifrado ligero dentro de los datos y poderlos enviar. ¿Podría no utilizar eso? Sí podría. O sea, podría simplemente pensar en tomar este 1A45 y pegarlo tal cual aquí, o sea, sin convertirlo a toda esta cadena ya cifrada. Sí podría hacerlo, pero mi código no estaría cumpliendo con las condiciones para conectarse a un servidor torrent real. La idea de tener una codificación de este tipo, donde estoy hablando de mensajes, donde estoy hablando de tablas hash, es porque el código fuente de los servidores torrents atienden de esta manera, con estas estructuras, y así es la secuencia con la cual ellos nos transfieren la información. Entonces, si yo lo altero, esa forma de generar ese mensaje, ese formato, pues entonces no me voy a poder comunicar con ningún servidor de torrent real, o sea, no hecho por nosotros, sino alguno de los que está disponible en la red. Entonces también por esa razón se hace un código con esto del cifrado, con esto de explicar que estamos utilizando MD5. Podríamos utilizar, por supuesto, SH1, ¿no? Que es el más robusto, pero para propósitos ilustrativos de la materia, eso nos haría más largo el código y no es la intención que nos especialicemos en la parte de seguridad, pero sí hay que entender que en un proyecto formal de torrent, tú no puedes simplemente abrir un socket y decir, pues ahí te va, ¿no? Todo el flujo, ¿no? Todo este flujo, no, porque el socket se sobresaturaría, no podría procesarlo. Los sockets no están hechos para tener toda esta carga de trabajo de manera continua. Hagan de cuenta que es como si ustedes quisieran llenar una cubeta de agua, le abren a la llave al máximo y ¿qué es lo que va a pasar? Que si ustedes no dicen o no dan un momento como de detente, porque ya se llenó la cubeta y me la tengo que llevar, pues lo que pasa es que la llave sigue abierta y empieza a derramarse el agua, ¿no? Aquí va a pasar exactamente lo mismo. Si tú no pones una condición de paro, el flujo de bytes va a estarte llegando y si no le dices, no, detente aquí porque ya necesito vaciar esta información, procesarla, entenderla y ahora sí continuamos, pues entonces va a haber errores, ¿no? Es lo mismo que en las sesiones de streaming. Las sesiones de streaming dicen, ok, aquí, ahí te va todo el video. Sí, bueno, pero no lo voy a recibir de un jalón. A lo mejor recibo 3 minutos primero o un 30 segundos o 60 segundos, dependiendo de la máquina y de las estructuras y de todo lo que el programador y diseñador haya definido, pues así es como se va haciendo este proceso, ¿no? Para el caso del torrent, ¿no?
Ahorita les digo, yo no entro en muchos detalles estos del identificador y de eso porque lo que quiero es explicar la funcionalidad general de cada elemento. Una vez que yo acabe de platicar de estas funcionalidades generales, entonces sí, iremos a cuestiones ya particulares que son propias de Java, ¿eh? Hay muchas cosas aquí que son propias de Java, muchas otras son propias de BitTorrent. Y por supuesto aquí, de lo que yo quiero resaltar para la materia es esto, ¿no? El paso de mensajes no es una cadena de texto, tampoco es nada más abrir un socket y enviarlo, sino es enfrentarse a esta cuestión que, como la que estoy comentando, de decir, oye, pues está en un formato el archivo, pero hay que transformarlo, hay que asegurarse que cada pedazo vaya bien. Y luego todavía viene la parte real de lo distribuido, que es qué pasa si tengo a muchos leyendo, tengo a un cliente leyendo aquí, otro cliente acá, otro cliente acá, pero del mismo archivo. Entonces, ahí es donde está lo distribuido, ¿no? Yo tengo que definir una técnica que por una parte controle eso o lo gestione, lo administre, es decir, ¿sabes qué? Nada más puede haber dos. Oye, ¿por qué no puede haber tres? Pues la máquina no da para más. O porque yo en el código no lo diseñé para más de dos clientes y entonces nada más simultáneamente puede haber dos clientes. O lo diseñé para 10 clientes, bueno, pues adelante. ¿Sí? ¿Sí me explico, muchachos? ¿Hasta aquí voy bien o hay alguna pregunta? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Sí está bien Ahora, esto que comento o es algo demasiado obvio y ustedes lo podrían deducir? No, sí yo está creo que bien, está bien. profe. Sí, está ¿Perdón? bien, no es tan obvia. Ah, ok. Gracias, Vani. Bueno, entonces, con esta parte, pues vamos cubriendo ya el primer paso. Ahora voy a pasar, bueno, si ven aquí el torrent ahí ya acabó. Voy a pasar a la parte de donde decimos, bueno, a ver, ya creaste el torrent. Obviamente, abrir un socket para transferirlo, pues pues hasta en la práctica uno de Java pues, lo hicimos. No tiene caso ver esa parte donde abrimos un socket y simplemente enviamos el archivito, perdón, el JSON, ¿no? Incluso hasta hay biblioteca en Java o en Python que hace eso. Yo no le veo mucho caso a ver esa parte, mejor voy a ir a la parte distribuida, que es cuando me anuncio con el tracker. ¿Qué tiene que hacer el tracker en este escenario? Este tracker, ¿qué tiene que hacer? Pues número uno, tiene que aceptar conexiones. Número dos, tiene que saber que este mensaje le va a llegar en formato JSON, entonces también puede él entender el formato JSON. O puedo yo decidir que realmente se anuncia sea una cadena de texto. Y así el tracker nada más tiene que saber leer cadenas de texto para saber lo que le están pidiendo, ¿no? En pocas palabras, aquí está diciendo, soy el nodo A, vengo en papel de peer, o sea que pongo archivos a disposición del enjambre, pero también voy a consumir, a descargar archivos del enjambre. Entonces, se anuncia con eso, el tracker lo registra con la IP que tenga, el nombre y obviamente la lista de archivos que va a compartir en el enjambre y a cambio lo que le manda pues es esto, ¿no? La tablita también en formato JSON o si tú lo quieres enviar como una matriz o como un arreglo, pues eso también se puede, ¿sí? Incluso hay quienes me han entregado soluciones donde lo hacen usando alguna base de datos. Aquí tú eres libre de decidir cómo vas a enviar ese archivo, en qué formato. Obviamente si lo vas a enviar como flujo o lo vas a enviar simplemente con una
estructura que a ti te convenga, ¿no? Pero lo que sí es importante es, reitero, que haga lo que estamos comentando, ¿no? Entonces, 1, sabe aceptar conexiones. 2, sabe procesar el mensaje de anuncio. Registra los datos de quien se anuncia. Y como respuesta, le manda todos los nodos que están en el enjambre, las IPs de cada uno de ellos con sus puertos y los archivos que cada nodo tiene a disposición de ellos, ¿no? ¿Sí? Entonces, ahora sí, vamos a entonces a verlo en el archivo del tracker, ¿sí? Entonces, ya la vez pasada habíamos comenzado a revisarlo, pero ahorita lo vamos a ver con más calma. Necesitamos que este tracker tenga o herede de la clase thread, o sea que sea de tipo hilo. Sí está claro para todos si yo pregunto por qué la clase tracker tiene que heredar de hilo. ¿Sí, Ricardo? ¿Mande, profe? ¿Sí está claro por qué tiene que heredar de hilo la clase tracker? Sí, profe. ¿Mande? Sí. ¿Me puedes indicar por qué? Bueno, la verdad no está tan claro. Ok, ¿alguien más? ¿Sí le queda claro por qué? Para atender diferentes peticiones, ¿no? Y que sea un proceso de atender a varios a la vez. Ajá, y en este caso, estos que va a atender a la vez, es correcto, Con los peers, gracias. ¿no? ¿Perdón? Ajá. Sí, o sea, mandarle los torrents a los peers. Así es, pero puede ser que este tracker no sea un único peer el que se anuncie, ¿no? Puede ser que haya muchos que en algún momento dado se conecten a él para avisarle y decirle, oye, soy el nodo A, el nodo Z, el nodo W y quiero formar parte del enjambre. Entonces, por eso tiene que ser de tipo thread. Ahora, esta función de hashmap o esta cualidad que hay en Java del tipo de dato hashmap, como dijimos, es una tabla. Lo que está representando es lo pongo aquí, está representando esta tabla. Esta tabla que está aquí es lo que está representando toda esta línea. Es para que generemos una tabla que va a tener una cadena, que en este caso va a ser, puede ser un ID y puede tener un valor, ¿no? ¿Cuál es ese ID? Pues puede ser IP y aquí venga el valor de la IP, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O puede ser nombre del archivo y pues obviamente venir el nombre del archivo. Entonces ya está. Enseguida el programa arranca con algo muy simple de decir, bueno, tienes que escribir Java, el nombre de este archivo que es tracker, con el puerto donde va a ejecutarse. Es muy importante que este puerto sea el mismo que se acordó aquí, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, este archivo torrent, aquí dice que tiene que ser en el puerto 5000. Entonces quiere decir que yo podría crear otro archivo torrent que se llame video torrent, igualito, y nada más le cambio que el tracker sea ahora en el puerto 6000. Significaría que yo le estoy dando a varios trackers este archivo JSON que contiene el formato de video, pues para que pida los pedazos, ¿no? Sí queda claro para todos, este pedazo no es el contenido del pedazo del video, ¿verdad? ¿Sí eso está claro para todos?
Sí, profe. ¿Sí? ¿Para qué me serviría, Vania, entonces tener este valor codificado, este pedazo codificado? Pues, como digo, ¿no? Para saber qué nodo me pidió bueno, más bien proporcionarle la información a mi nodo de qué fragmento está accediendo de mi archivo. Así es más que nada para saber, tengo aquí en 408 pedazos. Entonces, con yo puedo saber cuál es el pedazo que me están pidiendo o que van a consumir, pero nada más es para llevar el control y la verificación, pero ahí todavía no lo he, obviamente, transferido como tal el contenido del video, ¿no? Entonces, si ven esta parte que estoy ahorita comentando, esa es la parte de lo distribuido, o sea, enviar los mensajes, saber qué significan para que el sistema distribuido tome decisiones de qué hacer. Ah, sí, este cuate sí llegó completo, no llegó completo, esto que me está pidiendo no es el pedazo que yo le pedí, o está corrupto, no llegó completo, etcétera, ¿no? Entonces, por esa parte, por eso necesita tener muy bien establecido nuestros programas, pues cómo va a operar todo eso. Gracias, Vania. Entonces, bueno, lo que sigue ahora, pues dice aquí, inicializar la lista de torrents a traquear, ¿no? O sea, saber si en un momento dado voy a tener nada más 2 nodos y los estoy monitoreando, o si voy a tener 10 nodos en el enjambre, pues esta tabla la voy a tener que estar monitoreando y actualizando, ¿no? Escribiendo y leyendo a partir de ella para saber, oye, hay un cliente, el nodo A está conectado en el puerto 8080 y está consumiendo el 70% del archivo 1txt, y ese tipo de cosas, ¿cómo las vas a ver? Volvemos a lo mismo, a través de estructuras que tú definas o a través de archivos JSON que tú también ahí establezcas estos atributos para que así lo manejes, que de hecho ahorita aquí ya lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Empezamos a escuchar por el puerto y se acabó, ¿no? Decimos que estamos listos. Y ahora sí, viene la parte interesante. Los mensajes llegan a través de una estructura de tipo message. Ahorita vamos a ir a ella. Y empezamos a preguntar, oye, si mensaje es igual a nulo, continúa, ¿no? O sea que nadie se ha conectado para enviarme algo. Pero en el momento en el que sí es ya no es nulo, entonces empiezo a preguntar, oye, a ver, este mensaje que me llegó, ¿qué es? Ah, se está anunciando. Entonces, ¿qué hago? Agrego o actualizo la información de ese peer que se está anunciando, que me está diciendo, oye, soy el nodo A, acabo de llegar o ya llegué o estoy descargando tal cosa. Ese comportamiento, aquí es donde yo voy a agregar eso, ¿no? ¿Sí? Aquí voy a tener en esta instrucción, pues en la tabla, pues va a ser precisamente, aquí lo dice el comentario, es el cliente que contiene su estatus, o sea, me dice, soy nuevo, ya me conecté, etcétera, ¿no? Y de hecho, aquí ustedes, a través de uno de sus atributos, literalmente lo que vamos a preguntar es, oye, ¿este peer ya estaba conectado? O sea, no sea que haya sido que se desconectó, ya se pudo volver a conectar y entonces la forma en la que lo tengo que atender es diferente a que si fuera la primera vez. Porque si ya estaba conectado, pues tengo que ir a la tabla, verificar dónde se quedó y hacer lo que sea conducente, ¿no? Por eso ustedes ven aquí una decisión, que si ya estaba conectado, pues ve y obtén su información. Get, ¿no? Obtén la información que había previa de él. O si no, resulta que por primera vez se está conectando, asígnale un nuevo hilo de torrent track, o sea, un nuevo monitoreador o un nuevo monitor. Es la mejor palabra para expresar esto. Agrégale un nuevo monitor, pues para saber qué está haciendo, ¿no? Aquí lo que sigue en estas variables es precisamente
en el track, en la lista, agregar esos peers, ¿no? Saber el ID del quien va a enviar, la IP fuente, el puerto de entrada y obviamente los datos. Y a continuación, pues voy escribiendo, ¿no? Y le voy diciendo al programa que imprima en consola de quién está entrando y obviamente cuál es el progreso, el porcentaje que tiene de lo que está haciendo, ¿no? Entonces, esta estructura, esta clase de mensaje, si ven, tiene varios valores. Uno es, me estoy anunciando. Otro es, oye, te solicito los peers, o sea, donde aquí le responde con esta tabla de lista de peers, ¿sí? Y aquí, pues precisamente este caso de solicitar los peers, pues es el más amplio. Si ustedes lo ven, pues aquí empieza precisamente a regresarse toda la información que tiene que ver con la solicitud de esos peers. Hay quien me dice, prefiero en lugar de mandarle esa tabla con todos los datos, mejor abro una conexión a base de datos y ahí le mando toda esta información a que tener que crear, como aquí ustedes lo ven, variables para saber pues las conexiones que vas a mandar, evitar enviarme información de mí mismo, o sea, si yo ya estaba conectado, no quiero que me envíes esta información de que yo soy A, ¿no? O sea, no quiero que me des mi misma información. Nada más necesito saber la información de los otros nodos que están participando en el enjambre, ¿sí? Aquí este es un criterio que se pone que lo pueden ustedes manejar diferente o conservarlo, que es, oye, vamos a darle prioridad aquellas conexiones que llevan menos del 10% del archivo, pues vamos a quitarla y vamos a preguntar que si es un CIDR, o sea que sí está compartiendo, pues vamos a darle prioridad. Estas son reglas de criterios de decidir cómo tratar a los que son CIDRs, a cómo tratar a los que son leechers, y entonces decirles, oye, pues no quiero que participes, o sí quiero que participes, o vas a participar, pero te voy a tener en espera a ratos, ¿no? O sea, no te voy a dejar que estés consumiendo el archivo todo el tiempo. Por eso ustedes ven aquí estas decisiones, ¿sí? Y luego aquí, pues como dice que establezco la lista de peers que se van a mandar y pues simple y sencillamente de cada atributo se mandan las peer connection, ¿no? Aquí hay un mensaje interesante que es que se notifica que el peer está offline. ¿Cómo es que lo notifica? Una es porque el peer voluntariamente, él decide retirarse del enjambre. Ah, ya obtuve el archivo que quería, pues bye y le aviso al tracker, oye, ya me voy. La otra es que haya un monitoreo que esté revisando o preguntando, mejor dicho, a cada nodo, oye, ¿estás ahí? O sea, el tracker no tiene manera de saber cuántos nodos hay en el enjambre, a menos que cada cierto tiempo puede ser que él vaya y pregunte con un socket, oye, nodo C, ¿estás todavía ahí? Y el nodo C pues le responda, sí, aquí estoy, o el nodo B o el nodo A. Esa es una forma de atacar esto. ¿Cómo sé cuántos tengo vivos en el enjambre? Pues es preguntándoles directamente. La otra es que tú los obligues a que ellos cada cierto tiempo te avisen cómo van. Oye, llevo el 10%, oye, ya llevo el 20%. Hay otra estrategia que es no avisarle al tracker, sino, por ejemplo, el peer A viene y él escribe aquí directamente en un arreglo 60%, 70%, 80%, y entonces el tracker lo único que tiene que hacer es ir a la tabla y ver, oye, aquí quién escribió la última vez, el nodo A escribió a las 5 de la tarde,
Ah, y luego volvió a escribir a las 5:10. Entonces quiere decir que está vivo, que sigue funcionando. Oye, la última vez que escribió el nodo B fue a las 10 de la mañana y ya no ha vuelto a escribir, pues no, pues este cuate ya se fue, ¿no? Ya no hay nada, nada que evidencie que sigue ahí y entonces el tracker toma la decisión de borrarlo. ¿Para qué? Pues para que cuando se conecten otros nodos al enjambre, pues no les mande información incompleta o errónea, como decir, oye, el nodo B, y entonces los del enjambre intenten conectarse con B y digan, pues B no está, ¿sí? Entonces, ¿vamos bien hasta aquí, muchachos? ¿O hay alguna pregunta, algún comentario? Todo bien, profe. Bien, preguntan, ¿alguien ya comenzó al menos a hacer esta primera parte del proyecto? A crear el archivo torrent y enviarlo. No, No, profe. levante su mano si alguien ya. Bueno, uno de mis compañeros que ya han cursado esta materia me pasó como que los códigos, pero aún no lo he estudiado, profe. Ujú. O sea, no ha comenzado todavía. Ujú. ¿Alguien que ya haya comenzado? Levante su mano. Ok, nadie. ¿Alguien va a hacer el proyecto con Python? Levante su mano. O sea, algún equipo, me refiero. Ah, Jonathan, uno. ¿Cuántos son en tu equipo, Jonathan? Perdón. Somos 3. 3, ok. ¿Alguien más? Hernán. Hernán, ¿cuántos son en su equipo? 2, profe. 2. Ok, perfecto. ¿Alguien más había levantado la mano o ya se fue? Bueno, vi como otra mano, pero ya no alcancé a ver quién era. Bueno, entonces esos van a ser con Python. ¿El resto lo va a hacer con Java? ¿Pueden levantar la mano los que lo van a hacer con Java? Ok, gracias. Ok, ya pues ya vemos bastantes. Bueno, y ya por último, ¿alguien va a hacer el proyecto en algún lenguaje diferente a Java o a Python? Ok, entonces, todo entiendo que va a ser con Java o con Python. Entonces, yo voy a continuar, insisto, tengo pendiente el video que no hemos hecho o sea, bueno, esto era un video que teníamos que grabar, pero ya lo hice ahorita aquí en la sesión, pero obviamente las otras entidades que están aquí, que ya es, mejor dicho, los escenarios, cuando ya estamos hablando de transferir ya, ahora sí, el archivo entre los peers y los leechers, son son los otros videos que voy a subir para que ustedes los consulten. Serán un par de videos a lo más. Y ya, ¿no? A partir de ahí, ya no haremos más escenarios para explicar lo del proyecto. Recuerden que esta arquitectura que yo les presento de este proyecto, ahorita ya vimos Tracker y ya vimos Peer. Me falta obviamente explicar estos de acá y todos estos de acá, ¿no? Pero estos ya, bueno, de hecho, no hay que explicarlo porque este es un archivo, una biblioteca propia de Java que es para generar archivos JSON. Ustedes la pueden buscar o buscan ejemplos y muy fácilmente se genera esto. Aquí lo importante es decir, oye, es que resulta que Tracker es un servicio HTTP, pero para que funcione necesita otro archivito que se llama torrent crack. Y ese torrent track dice aquí, maneja de manera auxiliar la tabla de clientes, el estatus,
el porcentaje de descarga y el borrado. Por eso hace rato decía que estábamos viendo tracker, pero a alto nivel. O sea, no me detuve a explicar, oye, y vamos a ver qué tiene Meshash, ¿no? O vamos a ver esta que dice torrent track, ¿dónde está esta clase? ¿Dónde está declarada? Pues para ver qué tiene y cómo funciona. Pues obviamente es esta que está aquí, ¿no? Que nos falta en la siguiente sesión, en el video que subiré, eso es lo que voy a hacer, ¿no? Ya explicamos tracker, ahora te explico qué había dentro de torrent track. Ya te expliqué peer de manera general, pero ahora ya con detalle y junto con peer connection, que este es que, como su nombre lo dice, es la información de la conexión que tenemos activa, ¿no? Con cualquier otro peer. O sea, estamos hablando de esto. A tiene una conexión con C, A tiene una conexión con B. Entonces, ¿cómo ocurre ese intercambio de fragmentos de mensajes? Pues está aquí, ¿no? En peer connection.java, ¿no? ¿Sí? Torrent.java también ya lo comentamos, ¿sí? Entonces, perdón, nos falta peer y peer connection, el mensaje. Y bueno, este de Diffie-Hellman, ese no lo voy a ver porque nada más de lo que se encarga es descifrar los datos. Entonces, reitero, pues son un par de videos que voy a subir y ahí ya quedará cubierta toda esta parte de referencia para el proyecto, ¿no? La arquitectura es libre, o sea, yo aquí propongo una manera en la que se ataca el problema, como ya lo dije hace rato. Aquí ya el tracker, él tendrá que venir y estar esperando que le avisen, oye, ya acabé de leer el archivo, te aviso que ya lo tengo disponible y que me voy a quedar para que alguien más consuma ese archivo a partir de mí. Pero le deja la responsabilidad a los peers de que le estén informando. El esquema alterno u opuesto, mejor dicho, es que el tracker es el que va y cada cierto tiempo abre un socket e intenta conectarse con cada nodo, no sé, cada 3 minutos, cada minuto, como ustedes establezcan, y se entera cómo está funcionando la red. Entonces, uno es, él les avisa. Dos, el tracker va y pregunta. O tres, el tracker, los peers van y escriben en una tabla y en la tabla va el tracker y está consultando cómo va el estatus de toda la red. Cada uno de estos escenarios que acabo de comentar tiene sus pros y sus contras. No hay uno que sea 100% ineludible a falles o infalible, mejor dicho. No hay ninguna de ellas. Todos tienen sus pros y sus contras. Y eso es parte también de lo que yo espero que en el reporte que entreguen me lo expliquen y me digan, oiga, pues es que me di cuenta que, por ejemplo, haciendo que el tracker vaya y pregunte, pues se gasta más memoria, se gasta más procesador, no sé, los argumentos que ustedes quieran reflejar, o hay más errores, a lo mejor también es muy difícil de controlar, de administrar, que el tracker vaya y le pregunte a todos, porque mientras sean pocos, puedo yo pensar que el tracker lo puede hacer. Cuando digo pocos, pienso en 10 o en 100, pero cuando ya sean 1000, pues a lo mejor un solo tracker tardaría mucho tiempo en ir a dar toda la vuelta para saber cómo está cada nodo, ¿sí? Si pienso en el esquema donde ellos vayan y escriban en la tabla, pues tengo un problema de concurrencia allí porque todos van a querer escribir en la tabla. Entonces la tabla, ¿cuántas conexiones podría soportar? O en el código, ¿cómo administro eso para que simultáneamente pues no escriban, no sé, más de 10, más de 5, más de 3? ¿Sí? Entonces, de esa manera es como trabaja esto. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿No? Bueno, yo subo el lunes
el video con los que terminaríamos de explicar la funcionalidad general del proyecto entonces. Y ya si hay dudas, pues me pueden escribir o esa sería la sesión, la última, donde yo atendería preguntas o comentarios. Si nadie se une, pues no hay, digo, o sea, si nadie me lo solicita, pues no abro la sesión y ya nos veríamos pues entonces regresando del periodo vacacional. Ok, profe. ¿Sí? Bueno, pues les agradezco mucho y dentro de lo que cabe, pues espero puedan descansar, avanzar o lo que tengan que hacer. Y Dale, esperemos profe. Gracias, profesor. que haya un mejor año para todos, ¿no? Un año, dicen, con vacuna. Bueno, que estén muy bien, muchachos. Gracias. Igualmente, profesor, Adiós, gracias. profe. Igualmente, Hasta luego, Hasta luego, profe. profesor. hasta luego. Luego. Hasta luego.